está representada de la forma, gracias, de la forma siguiente. F de X es F de 1 de X si X pertenece al dominio de 1. F de 2 de X si X pertenece al dominio de 2. Y así hasta una función n de X si X pertenece al dominio de n. ¿Sí? Donde el dominio de f, X, es igual al dominio de 1 unido con el dominio de 2 y unido con el dominio de n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, copien eso para ir a la otra pantalla. Para hacer el ejercicio, porque es larguito, entonces es mejor empezar desde el principio. ¿Vieron? Vamos a hacer el ejercicio. Ejemplo 1. Ejemplo, tendríamos f de x es igual a la función por partes que es x menos 1 si x es menor que 1. Si x es menor que 1. X menos 2, x al cuadrado menos 1, si x está entre 1 y 2. Y la función es x menos 3, valor absoluto, si x es mayor o igual a 2. ¿Sí? Entonces uno debe realizar un bosquejo para ir viendo cómo es realmente la función. A ver, empezaremos por acá. Vamos a empezar con la primera, con esta, que dice que y igual a x menos 1 cuando x es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un bosquejo acá de esta función es una función línea recta donde la pendiente es positiva. Entonces tendríamos aquí 1 y menos 1. Si vemos qué punto toma, aquí vemos que cuando x vale 0, este vale menos 1. Entonces sería de aquí para acá. Entonces la función quedaría de aquí hacia acá. Y es valedera cuando es menor a 1. Aquí tengo menor a 1. ¿Sí? B. Tendríamos y igual a x cuadrado menos 1. Cuando x está entre los valores de 1, igual, y 2. Están entre estos valores. Entonces, si yo hago un bosquejo, voy a hacer bosquejo al lado de la otra. Un bosquejo, a ver, aquí un bosquejo. Tomo acá y digo, bosquejo puede ser aquí y acá. Entonces, tendríamos que, ya nosotros sabemos dibujar esto. Si tenemos un x cuadrado, sabemos que la principal es esta, ¿no? X cuadrado. Y si tenemos menos 1, pues la principal va a ser x cuadrado así, menos 1 abajo. Entonces aquí en menos 1 está aquí y seguramente ella va a tener que, a ver, vamos a tener que
el punto de corte en x va a ser igual cuando y vale 0. X cuadrado menos 1, entonces x cuadrado es igual a 1, lo que implica que x es igual a más menos 1. Entonces los puntos de corte es menos 1 y 0. Y 1 y 0. Entonces aquí tendríamos menos 1 y 1. Serían estos puntos. Ok, y después me dice que es valedera desde 1 a 2, entonces tengo que ver cuánto valen 2. ¿Cuánto valen 2? A ver, entonces tengo que hacer punto de corte, lo voy a hacer acá. Aquí para allá no sé cómo. Ahí, eso. Punto de corte. Punto de corte en y. Va a ser igual a f de 0 igual a 0 cuadrado menos 1. Entonces cuando x vale 0, y vale menos 1. Y este sería el punto 0 menos 1. Y cuando x vale 2, ¿sí? Que es el punto aquí 2, tendríamos que la ecuación es 2 al cuadrado menos 1, por lo tanto, aquí vale 3. El punto sería 2, 3. Entonces aquí en 1, tendríamos aquí, tengo 1, 2, 3, 3, 1, yo voy para allá y voy para acá. Entonces aquí tendríamos el punto 2, 3. Se supone que ese punto es abierto, entonces lo tengo que poner abierto, porque ahí la ecuación lo dice abierto. Entonces lo pongo abierto, así. Entonces se supone que aquí va la parábola, pero de aquí para acá la parábola tiene que ser marcada porque voy desde ese punto al otro. Y si se dan cuenta, el 1 sí lo tengo que incluir. 1, Profe, disculpe, ¿de dónde sacó ese 2? De f de 2. porque necesito saber dónde está aquí. Aquí me están diciendo este 2. Ahí lo saqué. Ah, ¿Mm? que como decía, menor estricto 2. Por eso hay que ver que dónde tocan 2. Pues si se supone que el dibujo tiene que dar donde Mm. tocan todos lados. Entonces aquí viene la parábola toda, pero lo único que me sirve a mí de 1 a 2. Porque dice que es valedera de 1 a 2. Pero el 1 lo incluyo y el 2 no lo incluyo. Por eso dejo abierto ahí. ¿Ok? Faltaría esta parte cuando vale más de 2. Bien eso. Profe,
hagamos el siguiente. La otra parte. Que se, Profe, dígame, yo le iba a hacer una pregunta a la página anterior. dígame. En en ese, cuando tomó el 2 para sacar el I, creo, no podía haber tomado el 1 también. Sí, pues si el 1 lo tomé aquí, el 0 y 1. Aquí tiene que ver dónde pega acá. El 1 está acá, ¿ves? Donde corta. Ah, ya, ¿Mm? ya. Bueno, sigo por acá. Entonces, tendríamos C, Y igual a X menos 3, ¿sí? Entonces, cuando X es mayor a 2. Entonces, tendríamos, si hacemos el dibujo, tendríamos que ver dónde están los puntos de corte. Entonces, sabemos que esta es una función entera, valor absoluto, que tendría que ser así, ¿no es cierto? Bueno, la estoy haciendo así, con flechas porque me equivoqué, pero sería así, ¿sí? Pero como tiene menos 3, se corre 3 espacios a la derecha, ¿sí? 1, 2, 3, 3 espacios a la derecha. Entonces, ella tendría que ser así, ¿sí? Aquí y aquí, ¿sí? Pero me dice que tiene valedero esto cuando x es mayor o igual a 2. Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces, si aquí yo busco y digo cuál es el punto de corte en x, bueno, el punto de corte en x va a valer 0 la y. Entonces x va a ser igual a valor absoluto de eso. Entonces 0 va a ser igual a x menos 3. Entonces x va a ser igual a 3, por lo tanto 3 de 0. Esa es una parte. Entonces va a pegar aquí en 3, 0. Aquí tenemos este punto, ya, vale 0 la y. Después, el punto de corte en y va a ser igual cuando f vale 0, f de x. Entonces sería 0 menos 3. Entonces eso es f de 0 de menos 3 igual a 3. Entonces esto es 0 de 3. Entonces quiere decir que cuando vale 0 aquí va a valer 3. El x, ¿no? El x va a valer 3. Y ahora necesito saber qué pasa cuando están 2, porque aquí me están diciendo desde 2. Entonces, cuando f de x vale 2, quedaría 2 menos 3 igual a menos 1. Entonces, esto es igual a 1. Entonces, aquí cuando este está en 2, ¿sí? Aquí vale 1. ¿Sí? Que es donde lo que a mí me sirve. Entonces, quedando al final, puedo decir que el dominio de esta función, es de dónde hasta dónde, es de 2 hasta infinito, ¿sí? Y el rango de esta es de lleno, es de 1 hasta infinito positivo. Entonces, borrando esto o haciéndolo encima, voy a ponerlo en rojo, un poquito más grueso. Entonces, la función que me están pidiendo es desde aquí, que tengo que incluirlo. Ah, no, perdón, esta va incluida, sí, incluida. Tengo que incluirla porque dice aquí incluido. Y después tengo que, de aquí para acá. Esa es la que me sirve. Lo demás está de más, porque es lo que me pide en la función por partes. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿cómo queda la función por partes? Uniendo todas las gráficas. Uniendo todas las gráficas, vamos a hacerlo aquí, tendríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí tendríamos menos 1. Entonces la primera dice que es, voy a hacerla en azul, la primera es desde 1, desde 1, desde 1 hasta acá. ¿Sí? Después me piden otra, que la puedo hacer en verde, que va a ser desde 1 hasta 3, porque recuerda que aquí en 2, la ecuación, voy a ir para atrás, la ecuación aquí era de 1 a 2, entonces va a ser de aquí para acá.
Entonces va a ser aquí, desde 1, que creo que va cerrado, hasta, aquí tengo 2, hasta aquí abierto. Entonces aquí va la parábola, ahí. Y después la que sigue, que es esta roja, que la voy a hacer roja aquí, desde 1, va a ser acá, desde 1 cerrado aquí, hasta de aquí, acá. Y esa es la función. Esa es la función por Profe, plano. en el recorrido debería ser 0 al infinito positivo. ¿Por qué uso 1? Aquí, Sí. porque es de aquí, desde 1, todo esto lo sube para allá. De 1 infinito positivo. A ver, déjame verificar aquí. Sí, desde 0. Pero si llega a bajar al eje X, Sí, sí, está en 0, pues después de lo subir. debe ser, ¿verdad? Tienes razón. Debe ser. Ahí. Y el dominio de esta va a ser los reales, porque aquí incluye todo. Y el recorrido rango también son los reales. Los puntos de corte, ¿cuáles serán? Los puntos de corte de X serán 1 y 0, 3 y 0. Y también los puntos de corte en Y van a ser 0 y menos 1. Y esa es la función frustrada. ¿Mm? Vamos a continuar. Vamos a continuar con álgebra de funciones. Álgebra de funciones. Ahora les voy a mandar unas fotos, una guía, para que la hagan. Para las funciones reales, el álgebra de los números reales indican un álgebra
entre funciones que tienen las siguientes reglas. Primero, f más g de x es igual a decir f de x más g de x. F menos g de x es igual a decir f de x menos g de x. F.g de x es igual a decir f de x punto g de x. Y Profe, f dividido en g de x es igual a f de x entre g de x. Entonces, el dominio, profe, dime, ¿qué dice? El álgebra de los números reales indica. indica en una álgebra entre funciones. Ah, ya. Gracias. El dominio de todas las funciones, de todas las funciones, o de la suma, la resta, etcétera, es la intersección del dominio de f intersectado con el dominio de g. Eso lo vamos a ver ahora. Ya. Digo por acá. Con excepción del cociente en el que A, el dominio de F intersecta el dominio de G, hay que quitarle raíces o ceros de G. Esto es, los X pertenecientes al dominio de G, tales como G de X igual a 0. Hay que buscar eso. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Que cuando hay una división, siempre el dominio de esa división va a ser df, dominio de f, intersectado con dominio de g, pero hay que buscarle los puntos 0 a g. Se está dividiendo por g. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, ejemplos. Ejemplo. Dadas las funciones f de u es igual a 25u
al cuadrado. G de t es igual a t más 1 y h de w es igual a w menos 4. ¿Ok? Esta la vamos a usar ahora siempre para hacer el ejercicio. Entonces te piden, número 1, f más g de 3, punto y coma, g por h de 3, punto y coma, f menos h de 3, punto y coma, g y f de 3, punto y coma. Ok, entonces, solución. Como todos tienen con 3, vamos a calcular cada uno con 3. Sería f de 3 sería igual a 25 menos 3 al cuadrado. Y eso es igual a 25 menos 9, que sería igual a 16 de 4. G de 3 sería igual a 3 más 1, igual a raíz de 4, y esto es 2. Y h de 3 sería 3 al cuadrado menos 4, es igual a 9 menos 4, entre 5. Ahí tenemos los 3 h, para poder desarrollar lo que nos están pidiendo aquí. Copien eso. Entonces, sigo por acá. Vamos a hacer lo que nos mandaron o lo que nos pidieron. Entonces, tendríamos f más g de 3 sería igual a f de 3 más g de 3, que sería 4 más 2. Eso es igual a 6. G por h de 3
Eso sería igual a G de 3 por H de 3. Igual a 2 por 5. Pues igual a 10. F menos H de 3. F de 3 menos H de 3 igual a 4 menos 5. Eso es igual a menos 1. Y G de F de 3, pues sería G de 3 entre F de 3 igual a 2 entre 4. Eso es igual a 1 medio. Eso en general es sencillo. Profe, tengo una consulta. ¿El 3 de dónde sale? El 3 te lo pidieron en el ejercicio. Te están pidiendo aquí que sea por 3, por 3, por 3 y por 3. Ah, Te lo pidieron. Ok, vamos a seguir aquí. La segunda parte del mismo ejercicio. Te están diciendo que hagas f de menos g. Perdón. F de menos g. Pero cuando valga este x. F por h, pero de x. Y f sobre h, pero de x. Y g más f de x. Y también que hagas g sobre f de x. Entonces, pero me dicen de x, entonces ahora f de x va a ser igual a 25 menos x cuadrado. Que de x va a ser igual a raíz de x más 1. Y h de x va a ser igual a x cuadrado menos 4. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿puedes esperar un poquito para copiar lo sí, de claro, por arriba? supuesto. Que va un poquito rápido. Ya, profe. Gracias.
¿Ya copiaron, muchachos? Bueno. Sí, sigo por acá. profe. Ya. Sigo por el otro pizarrón. Acá. Lo tendríamos. Entonces, lo que nos pidieron, entonces, tendríamos que f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Y eso es igual a 25 menos x cuadrado menos x más 1. Y ahí queda, no hay más nada que hacer. F de h por h de x va a ser igual a 25, bueno, f de x por h de x es igual a 25 menos x cuadrado de la raíz por x cuadrado menos 4. Y queda así. Después, f de división con h de x va a ser igual a f de x dividido por h de x. Eso es igual a 25 menos x cuadrado menos dividido por x cuadrado menos 4. G más f de x va a ser igual a g de x más f de x. Y eso es igual a raíz de x más 1 de cuadrada más raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Y finalmente, g sobre f de x va a ser igual a g de x entre f de x. Y eso es igual a x más 1 entre 25 menos x cuadrado. Y ahí tendríamos el ejercicio.
Bueno, continuamos entonces con otro. La tercera parte del problema. Dice, dominio de las funciones f, g y h. ¿Sí? Entonces, solución. Vamos a ver el dominio de la función f. El dominio de la función f va a ser igual a u, que pertenece a los reales, tal que f de u pertenece a los reales. Y u, que pertenece a los reales, va a ser la ecuación es 25 menos u al cuadrado, que pertenezca a los reales. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se hace mayor que 0. Es decir, 25 menos u al cuadrado mayor o igual a 0. Me quedaría 25 mayor o igual a menos 25, por lo tanto se voltea, quedaría menos 25. Aquí quedaría raíz de u al cuadrado menos raíz de 25, quedando entonces valor absoluto de u de esto a 25. ¿Cómo sería por aplicación de las leyes? Sería desde 5 hasta 5. En otras palabras, sería desde menos 5 hasta 5. Ese sería el dominio de f. ¿Sí? El dominio de f. Profe, no entendí lo último que hizo. ¿Qué dice O sea, aquí? Esto, ¿sabe que es un número? Si tenemos raíz, que aquí el número es par, aquí tiene que ser mayor o igual a 0, porque para que pertenezca a los reales. Entonces tenemos que buscar dónde se hace 0. ¿Sí? Entonces, él va a servir para que sea verdadero entre 5 y entre menos 5 y 5. Valores más allá o más acá no sirve porque no se hace real. Eso estoy buscando. Siempre que ustedes ven una raíz cuadrada o una raíz a la cuarta, tienen que buscar que esto de adentro sea mayor o igual a 0, porque esa es la definición de dominio. Lo que sí me sirve, bueno, que esto se haga positivo. Si yo tomo el 5, 25 menos 25 es 0, y raíz de 0 es 0, y me sirve. Pero si yo tomo aquí, por ejemplo, 6, sería 25 menos 36, y 25 menos 36 sería menos 11, y 11 negativo no me sirve. ¿Sí me entiende? Por eso tengo que buscar el dominio. Eso estoy buscando, el dominio. profe, ¿y el menos Profe, 5 se incluye por el valor absoluto? Claro, esta es la definición de valor absoluto, una de las reglas. Cuando tiene menor o igual, es de aquí hasta acá. Es el intervalo. Ah, ya, profe. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a buscar ahora el dominio de G. Voy a la otra página. Dominio de G. Bueno, sé que es una función t que pertenece a los reales, la variable es t, de G de t, que pertenece a los reales. Por lo tanto, esta va a ser t, que pertenece a los reales, tal que aquí pasa lo mismo, ¿ves? Raíz de t más 1. Y esta tiene que pertenecer a los reales. Entonces, t más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, t tiene que ser mayor a menos 1.
¿Cuál será el dominio entonces? El dominio va a ser desde menos 1 hasta el infinito positivo. Ese es el dominio de G. Profe, lo que escribe primero siempre hay que colocarlo, por ejemplo, si fuera una prueba. No podemos llegar y resolver. Ya fue. Puta la- Eso te lo dan, hermano, creo. Ah, te lo dan. Sí, tú en base a eso tenés que resolverlo, creo. Ya, vale, Ya, madre. sigo por acá. Profe, ahora que le tenía una pregunta. A ver si me responde. ¿Lo tenía ¿Eso que? que está ahí arriba siempre lo hay que colocar? ¿O Sí, podemos, por siempre. ejemplo, llegar y resolver? No, siempre. Siempre hay que colocarlo. Siempre. Recuerden que el lenguaje es matemático. Tienen que seguir la misma heurística que hago yo. Porque es una manera de pensar. Yo estoy demostrando que lo estoy pensando. No es que es mágico, se me ocurrió. No, lo estoy pensando. Análisis. Ya. Es igual que cuando pongan límite. Yo cuando doy cálculo diferencial, límite se les olvida, le bajo puntaje porque hay que alocarlo igual. Ok, el dominio de H. El dominio de H es una función W donde pertenece también a los reales. Tal que H es W, pertenece a los reales. Entonces, ¿cómo tiene que esta función ser? Yo sé que este W pertenecerá a los reales, tal que W al cuadrado menos 4 debe pertenecer a los reales. Pero ¿qué pasa aquí? Cualquier valor que yo ponga aquí, ¿no? Sea positivo, negativo, siempre me va a dar un valor real, ¿sí? Entonces el dominio de H son los reales, porque al final cualquier valor me sirve. No hay ningún tipo de restricción, porque el valor que me va a dar es también H. Es también, perdón, real. Le ponga 10, le ponga menos 10, es al cuadrado, entonces me va a dar un valor real. ¿Copiaron? Vamos a ir a la cuarta parte del ejercicio, que dice así.
4. Hallar el dominio de. Aquí me están mandando a hallar el dominio ya cuando tengo la álgebra de la función. F menos G, F por H, F sobre G, G más F y G sobre F. ¿Sí? Esta es la parte que más o menos se pregunta. ¿Ok? Entonces primero vamos a ver el dominio de la primera. Dominio de F menos G. Es, bueno, le ponemos dominio de F menos G. Va a ser igual a la intersección del dominio de F por el dominio de G. ¿Sí? Entonces tendríamos que el dominio de F es igual, lo tenemos ahí, desde 5 negativo hasta 5. Sería todo lo que está dentro de esto. Ya lo conseguimos. Y el dominio de G, quedamos que era desde menos 1 hasta infinito. Entonces la intersección de esos dos, que sería intersección de F intersectado con G, va a ser igual desde menos 1 hasta 5. Esa sería la intersección o el dominio de, de F menos G. Entonces va a ser de menos 1 a 5. Ok, sigo por acá. El dominio de la que sigue, F por H. F por H. Yo sé que sería dominio de F por H, sería igual dominio de F intersectado con el dominio de H. Pero yo sé que el dominio de F es desde 5 negativo hasta 5. Intersectado con R, pues va a ser el mismo dominio de F, de 5 a 5, porque voy a intersectar con R. El dominio de F sobre H. Aquí tendríamos lo que les decía, aquí hay que revisar cuánto esto se hace 0. Lo que decía en esta parte, aquí, ya va, en esta parte, ya va, ¿dónde está? Aquí, lo que decía en esta parte. Ahora lo vamos a ver cómo se hace. En esa parte me decía que tengo que saber qué es lo que pasa. Entonces, dominio de F sobre H. El dominio de F sobre H va a ser el dominio de F intersectado por el dominio de H, menos donde ese valor... Profe, es sobre G. Sí, no es H, es Sobre G. sobre G. ¿Es sobre FG? Ah, pero yo lo hice sobre H. Vamos a cambiarlo aquí sobre H. Plim. Me equivoqué yo. H. Entonces, ¿qué pasa aquí? El dominio de F intersectado con el dominio de G. Entonces aquí sería donde el H de W es igual a 0. Tengo que ver, tengo que restárselo. Porque son los valores donde aquí abajo, recuerden que la división por 0, este no puede ser igual a 0. Entonces tengo que ver dónde se hace 0 para que no entre dentro de la solución. Entonces, ya tengo que la intersección del dominio de F sobre el dominio de H, lo tengo aquí arriba, ¿sí? Sería entonces menos 5 a 5, que lo acabo de calcular aquí arriba, en esta parte. Menos W que pertenezca a R, ¿de quién? De W menos 4 a 0. ¿Dónde es 0 este? Entonces lo calculo. Sería W al cuadrado es igual a 4, entonces W es igual a más menos 2. Ah, entonces el dominio de esta función va a ser el menos 5 a 5 menos los valores de quién? De menos 2 y 2. Pero unidos, es decir, este y este. No es un intervalo, es solamente el valor del menos 2 y 2. Que si lo hago una recta numérica, sería el valor de menos 5, de menos 2, de 2 y de 5. Aquí sería cerrado aquí, abierto acá. Abierto aquí y abierto acá. Abierto aquí y cerrado aquí.
Es decir, todo esto sin incluir estos dos. Eso es lo que estoy haciendo. Profe, sí, pero si es f partido en g, no podría ser w cuadrado menos 4. Si ¿Cómo? g es raíz de t más 1, no w cuadrado menos 4. No, es que el ejercicio era, aquí era f sobre h, yo me había equivocado, lo desarrollé aquí y aquí lo pusimos. Ah, ok. ¿Ok? Ya. Ya. Vamos a terminar esta parte donde dice dominio de G más F. Será el dominio de G más F es igual al dominio de G intersectado con el dominio de F. Que sabemos que el dominio de G es menos 1 hasta más infinito intersectado con menos 5, 5. Y eso es igual a menos 1 hasta 5. Que si lo hacemos aquí, sería de menos 5, menos 1 a 5. Entonces aquí y acá. Después, dominio de G sobre F de X. ¿Sí? Entonces sería dominio de G sobre F de X va a ser igual al dominio de G intersectado por el dominio, dominio de F, menos lo que tiene U perteneciente a R de F de U, ¿sí? ¿Dónde se hace cero ella? F de U. ¿Dónde se hace cero? Entonces aquí tenemos ya el dominio de G sobre F, que sería de menos 1 hasta 5, menos la intersección, menos lo que tenga que valer aquí, 1. Y aquí sería raíz de 25 menos U al cuadrado, igual a 0. Entonces aquí lo calculamos, sería
raíz de 25 menos u al cuadrado igual a 0, que sería 25, bueno, todavía lo sacamos adelante, igual a u al cuadrado, etc. Sería entre menos 5 y 5, perdón, valor así, menos 5 y 5. Entonces sería aquí menos 1, intervalo, menos el número menos 5 y el número 5. ¿Sí? Si lo ven en un eje, tenemos el menos 5, el menos 1, el 5, ¿sí? Entonces ella me dice que es este valor y este, pero estos hay que quitarlos. Como hay que quitarlos, va a ser desde acá hasta acá redondo, porque no hay que incluirlo, hay que quitarlo. Entonces el dominio de G sobre F va a ser igual a menos 1 sobre 5 abierto, porque aquí dice que no hay que incluirlo. Bueno, esto sería el tema de álgebra de funciones. Esos son los tipos de problemas que pueden salir. Ahora vamos a ver una parte muy sencilla que se llama composición de funciones, que es lo último que vamos a ver esta semana. Composición de funciones. Profe, ¿puede devolverlo un poquito, por favor? Ya, gracias. Composición, ahí va. Aquí está. Composición de funciones. Definiremos la composición de f y g denotado como f, g, como la función f de g igual a f de g dentro de la función, ¿sí? Donde se entiende que los valores funcionales g de x, esto es, elementos en el rango de g están
en el dominio de F. De la misma manera, la composición de G y F está definido por G de F es igual, aquí faltó la X, es igual a G de F de X. ¿Sí? Profe, ¿qué dice después de la misma manera, coma, la? ¿Qué dice ahí? La composición dice. Gracias. Seguimos entonces, por acá. Entonces, por supuesto, supuesto, los valores funcionales de f de x deben estar en el dominio de g. Las funciones f compuesta en g y g compuesta en f se llaman funciones compuestas. Funciones compuestas. Advertencia. F compuesto en G es diferente a G compuesto en F. No es igual, ¿ok? Entonces, esto es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Sí, tengo que f de x es igual
ax a la 2 más 3x menos 1. Y g de x es igual a 2x cuadrado más 1. Entonces me dice encontrar f compuesta en g. ¿Sí? Y, no, solamente esa. Entonces, f compuesto en g es lo mismo decir que f va a tener g de x dentro de ella. Es decir, si tengo f de x y esta f de x es igual a x cuadrado más 3x menos 1, ahora voy a tener a g de x. ¿Qué quiere decir? Que esta g de x tengo que elevar al cuadrado más 3 veces la g de x menos 1. ¿Qué va a pasar entonces? Va a quedar, me quedo con un corto aquí, a ver si lo puedo subir. Ahí. Menos 1, ¿no? Entonces, voy a borrar este pedazo. Entonces aquí puedo decir que f de g de x va a ser igual. ¿Cuánto vale g de x? G de x es 2x cuadrado más 1 al cuadrado más 3 por 2x cuadrado más 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar igual a 4x cuadrado más 4x cuadrado más 1 más 3 por 2 son 6x cuadrado más 3 menos 1. Quedando finalmente me queda aquí f de g me va a quedar igual a 4x, a la 4, ¿no? A la 4 más 10x al cuadrado más 3. Y ese es el resultado. ¿Copiaron? Bueno, finalmente, para terminar, vamos a ver el dominio de la composición. Dominio de la composición. El dominio de la función compuesta f compuesta en g está dado por los valores de x en el dominio de g, tales que
que de X estén en el dominio de F. Y esa es la definición. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ya terminamos. Por hoy la teníamos que terminar esta semana. Un poquito atrasados. No íbamos atrasados, lo que pasa es que en Valparaíso van adelantados y ellos mandaron el taller. Como van adelantados, pusieron esto que debíamos haberlo visto la otra semana, pero bueno, no importa. Ya lo vimos, ya la otra semana podemos ir ajustando ciertos ejercicios y ver partes que haya dudas y partes que hayan faltado, o ejercicios que falten. ¿Ok? Bueno, nos vemos ahora a la hora del taller. ¿Qué dice aquí? Sí, hoy día lo voy a subir. Ay, hablando de eso, lo voy a quitar de una vez porque si es muy largo, cuesta mucho subirlo.